La historia que te narraré a continuación nos la envió una seguidora a la que le agradecemos mucho el haberse puesto en contacto con nosotros para contarnos su extraña e interesante vivencia. Se motivó a escribirnos después de escuchar el último video en nuestro canal y tener una experiencia similar. Y esta es su historia. Mi nombre es Elvira y soy una señora ya mayor. Mis hijos ya hicieron su vida y ahora solo vivo con mi esposo. Toda mi vida fui educada bajo la religión católica y así procuré educar a mis hijos. Cuando ellos eran chicos, procuraba que fuéramos todos juntos como familia a la iglesia los domingos. Era una persona muy devota, rezaba el rosario cada que podía, iba a pláticas, retiros y eventos por el estilo. Pero conforme fueron pasando los años, me fui alejando de mi religión, no perdiendo la fe. Más bien, comencé a notar actos o costumbres que para mí ya no estaban bien. Al irse mi último hijo de casa para formar su propia familia, me sentí muy sola en mi hogar. Mi marido trabaja casi todo el día y yo, como me dedico a las labores domésticas, pues tenía prácticamente la mitad de mi día libre. Busqué actividades para entretenerme y lo que más me agradó fue la lectura. Cuando terminé con los libros que tenía en casa, tomé la Biblia y me puse a leerla. Cuando terminé, me interesé mucho por la parte del mal, por así decirlo. Ya sabía todo lo que la Biblia o la iglesia nos enseñaba sobre el bien, pero tenía muy poca información sobre lo malo. Mi interés, aparte de tener mucho tiempo libre, fue para tener mi mente ocupada y saber más sobre el otro lado que existía, pero que no se mencionaba. Comencé a comprar libros a escondidas de mi esposo, para no tener conflicto en el hogar, investigar en internet y demás información que conseguía por otros medios. Les platico todo esto porque yo creo que a raíz de esta investigación comenzó a suceder lo que les contaré a continuación. Todo comenzó con un sueño recurrente. Me encontraba caminando en un campo muy lindo, verde y muchas flores. Era como la cumbre de una montaña, ya que se notaban muchas nubes a mi alrededor. Llegaba a cierto punto donde me acostaba y me quedaba un buen rato viendo al cielo, escuchando y viendo ciertos animales que rodeaban el entorno. Siempre era lo mismo, del mismo modo. Salía una serpiente de entre las flores y pasto y se quedaba entre mis piernas alzando la cabeza hasta poder quedarse fijamente viéndome mientras los otros animales huían. Así pasaba un momento, viéndonos fijamente, y despertaba ya de mañana. No despertaba con miedo, no le daba importancia, y así pasaron las noches. Cierta madrugada, me despertó mi marido llamándome a gritos. Cuando me levanté, noté que se encontraba en el baño y al llegar, me pidió le trajera una cubeta. Sin preguntar y medio dormida aún, fui por ella. Cuando se la entregué, me pidió le trajera las pinzas de pan y me explicó que era para sacar una serpiente que había en el baño. No le creí, pero al asomarme la vi. Era muy pequeña y esta se encontraba entre el depósito para agua del baño y la pared. Fui por las pinzas y después de varios intentos logramos sacarla y meterla al recipiente. Lo único que se le ocurrió en ese momento a mi esposo fue salir a la calle y tirarla por la alcantarilla. Lo extraño es que esa noche tuve el mismo sueño, pero esta vez lo que cambió fue el final. Antes de despertar, la serpiente estaba viéndome y la escuché hablarme diciendo: "Fue un gusto encontrarte". Le platiqué a mi esposo que por lo sucedido había soñado con la serpiente y me había hablado, pero no le dimos importancia. Después de esa noche, comencé a ver serpientes en la casa.
La primera fue en la cocina y cuando la noté se escabulló por debajo de la estufa. Le comenté a mi esposo al llegar a casa. Duró bastante tiempo buscándola, moviendo muebles de un lado a otro, pero jamás apareció. Así fueron varios los avistamientos que tuve y siempre era lo mismo. En cuanto las notaba, se iban arrastrando a toda velocidad hasta esconderse. Mi marido dejó de creerme porque las pocas veces que la buscó nunca las encontraba. Decía que todo estaba en mi cabeza y se me creó un trauma en la cabeza. Cuando me preocupé y le llegué a creer a mi esposo, fue en una ocasión que en el baño, donde tenemos un espejo que funciona como mueble para guardar las cosas, es decir, de esos donde el espejo de la puerta. Al abrirlo, vi como una serpiente horrible se encontraba ahí. Me espanté porque al verme siseó. Cerré la puerta de inmediato, pero no quité la vista ni un segundo del espejo. Me armé de valor y abrí lentamente la puerta nuevamente. Pero esta vez no estaba el animal dentro. Fue ahí cuando comencé a dudar de mi cordura. Pasaron algunos días y no podía sacarme de la cabeza ese evento. Investigaba en internet qué significaba el toparse o soñar con serpientes, pero no encontré nada en concreto que me ayudara. Cierta noche no podía dormir. Me quedé horas pensando en las cosas que me sucedían sin encontrar razón alguna. Ya era tarde y sentí como si alguien se hubiera sentado cerca de mis pies, como cuando se sume la cama. Me fui incorporando lentamente y noté a una serpiente arrastrándose entre mis piernas. Esta era muy grande. De la impresión grité y levanté la cobija para que el animal saliera volando. Mi esposo despertó. Le comenté lo sucedido y de mal humor comenzó a buscar sin encontrar rastro alguno. Desde que comencé a verlas, procuraba dejar el suelo de la habitación lo más limpio y recogido posible. Es decir, no había lugar donde esconderse. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pensaba que me estaba volviendo loca. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero una noche volvió el mismo sueño. Yo acostada sobre el césped y apareció la misma serpiente. Recuerdo en mi sueño hacía lo posible para no despertar y cuando la serpiente hizo contacto visual conmigo le pregunté: ¿qué es lo que quieres de mí? Déjame en paz. Este siseó y me respondió con una hermosa voz, algo así como: No sé, tú eres la que ha estado buscándome. Estoy aquí para lo que necesites. Le respondí que no quería nada de él, que me dejara en paz. La serpiente avanzó y quedé envuelta en ella y con su cara frente a la mía, viéndome fijamente con sus ojos rojos, hasta que se me quitó de encima y quedó sobre mis piernas. El miedo comenzó cuando el paisaje se iba desvaneciendo. Aquel hermoso lugar iba tornando negro hasta convertirse en mi habitación oscura. Es decir, me encontraba ya despierta, pero con el animal aún sobre mis piernas, viéndome. Llena de terror, lo escuché pronunciar algo como: Cuando sepas lo que quieres, por favor búscame nuevamente. se escabulló por un lado de la cama y yo, petrificada del horror, pensé que se había alargado, pero vi como algo se levantó. Era una persona que se alejó de la cama, abrió la puerta y se fue. Sé que no fue un sueño. Esto no se lo comenté a mi esposo porque sé que no me lo creería.
Después de esa noche se fueron los sueños y los avistamientos de los animales. Ahora me acerqué nuevamente a la iglesia porque sé que el mal existe y jamás quiero volver a toparme con él.